Ok. Entonces vamos a continuar con el caso. Hasta el día de ayer hice una explicación, claro, un poco rápida, de la determinación del costo efectivo del capital, que es el costo de oportunidad, sea a través de financiamiento con dinero fresco, con emisión de capitales, o también sea por, gracias César, o también sea por la decisión de la administración de tomar fondos propios de la empresa, ¿no? Eh, y posiblemente si están, digamos, trabajando individual, pero creo que más va a ser de equipo este tema. Entonces, si no tienen la posibilidad de contar con el beta de la empresa, entonces tenemos la idea de que tomar las referencias, ¿no? O las referencias internacionales si estamos tratando de una inversión con capital extranjero, ¿no? O inversiones en el exterior, sea uno o sea otro, pero es las relaciones con el exterior, ¿no? Y tomamos como referencia la información que está en la base de datos de Demuestra. Entonces vamos a dedicar unos primeros minutos de la clase en la situación en que no tuvieran el beta como dato, sino tenían que determinarlo, ¿no? Entonces voy a hacer una primera presentación de el cálculo del beta, eh, tratándose, digamos, de una actividad eh, no poco o poco transable, o sea, pocas relaciones con el exterior, propio de la agricultura tradicional, la agricultura que produce para el mercado interno, y no es la agroexportable, sino la agricultura para lo que se conoce como pan llevar, o sea, lo que produce y lo que consumimos nosotros los peruanos, ¿no? Eh, la, el producto ícono es la papa, por supuesto, ¿no? Aquí, la papa, ¿ya? En ese caso, nos dice, tenemos que trabajar una propuesta digamos, de determinar el beta, de determinar el beta, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se calcula. Una vez que le explique cómo se calcula, entonces inmediatamente ustedes van a hacer un ensayo de cálculo de beta con la referencia que le voy a indicar, ¿no? Bien. Lo que tenemos en el aula virtual. Lo que tenemos en el aula virtual. Vamos hay que abrirlo primero. Aquí, un segundito. Bien. Estamos en la última unidad, ¿eh? Tópico de negociación de inversión y concesiones. Vamos a abrir este archivo que dice estimación del beta, que es un ejemplo. Estoy tomando un procesamiento de datos que hicimos en una investigación ya hace unos cuantos años atrás. Y es una base de datos, ¿ya? Un poquito, los datos un poquito antiguo. Hay que abrir este archivo que es la estimación del beta. Hay que abrir este archivo, estimación del beta. Y lo vamos a explicar.
Vamos a ver la presentación. Bien, ¿se logra ver ese archivo? Sí, profesor, se puede ver. Bien, gracias. Primero la data, ¿ya? Mira, aquí en este trabajito, que es un trabajito anexo para un artículo, eh, se, se trabajó el beta de la actividad agrícola comercial del Perú. ¿Ok? Del Perú. Entonces, trabajar el beta, que en el campo de las finanzas nos indica que es digamos, el riesgo sistemático. ¿Ok? El riesgo sistemático. Sistemático significa que son riesgos que su comportamiento están patronizados a un referente. Y generalmente ese referente es el mercado. El mercado. ¿No? Entonces es como si habláramos, quisiéramos ver realmente el riesgo de las hortalizas en el mercado, de las hortalizas más representativas en el mercado. Entonces vamos a comparar el precio de esas hortalizas individualmente con respecto al precio del mercado de los productos agrícolas, que es el promedio del sector. En este caso tenemos acá dos datos referentes, ¿ya? Es el índice de precios, es el índice de precios de productos agrarios del sector agrario, ¿okay? En índices, base 1991, el 100%, y son datos en este caso que han sido obtenidos por la atención, registro en la misma Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Es decir, son todos los valores del sector agrario que son negociados en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Que en su mayor parte los primeros años de esta serie está conformado principalmente por productos agroindustriales del azúcar, ¿no? De las ex cooperativas principalmente, ¿no? Pero después se van integrando ya otros tipos de empresas del sector agrario, ¿no? Y la bolsa hace un trabajo de construir un índice promedio de ese sector, de los títulos de ese sector, ¿no? De los valores de ese sector, ¿no? Sacar un índice promedio significa, ¿no? Que para una cantidad determinada de productos, en este caso agrícolas y pecuarios, para una cantidad determinada de productos agrícolas y pecuarios, armar una serie de datos de los precios, ¿no? De los precios de estos títulos en el mundo real, los precios de los bienes, y para cada producto o título que se registra, determinar su índice, un índice individual por título, por producto, ¿no? Hayan un índice base un año, en este caso 1991, ¿no? Y una vez que tienen el índice individual de cada título o producto, entonces lo que van a sacar es un promedio de esos índices, ¿no? Y el promedio de esos índices va a depender de la ponderación que tenga cada título, ¿no? ¿No? En este caso de la ponderación puede ser entonces del valor total negociado, ¿no? Del valor total negociado, ¿no?
Entonces hay un método estadístico para calcular el índice del sector agropecuario, ¿no? Es un tema eminentemente estadístico. Y la bolsa de valores también tiene un índice general, o sea, un índice general de todos los títulos que se negocian en el mercado, de todos los títulos, ¿ya? Incluyendo de otros sectores. Igual, entonces, la bolsa de valores que administra, digamos, las operaciones de compra-venta de estos títulos, tiene también la misma información de los precios de los títulos, tiene para toda la serie de datos, ¿no? Calcula los índices y el índice promedio, que es conocido como el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y en ambos está tomándose una serie que va desde el año 30 de noviembre del 98, en este caso, 30 de noviembre del 98, y se toma una serie un poquito larga hasta el 31 de diciembre del 2015, ¿no? Para ver un comportamiento, patrón en términos de riesgo. Y en este caso son los índices diarios, ¿no? Que tienen la misma base, ¿no? En este caso la fuente es la Bolsa de Valores de Lima, no hay otra, ¿no? Una vez que tengamos los índices, entonces lo que, bueno, acá se hizo un cambio de base nada más, bueno, eso lo podemos saltar, pero igual es un cambio de base del 91, del 91 al 98, ¿no? Por una finalidad de estandarización estadística con otras variables, ¿no? ¿Ya? El cambio de base no me va a cambiar absolutamente en nada lo que está aquí en estas dos columnas, que son los retornos diarios. Los retornos diarios no es otra cosa más que la variación diaria, ¿ya? La variación diaria. Entonces podemos tener acá un F2, ¿no? Tenemos la fórmula, ¿no? Una variación diaria del, del índice de precios de un día entre el índice de precios del día anterior, ¿no? Menos 1, ¿no? Y acá está la variación, ¿no? Si lo multiplicamos por 100, vamos a tener una variación del 5.75%, ¿no? Entonces ahí está en tanto por 1. ¿Ya? En tanto por 1, en tanto por ciento, finalmente el dato va a ser el mismo, no va a haber ni una complicación, ¿no? Algunos suelen trabajar no con esta fórmula directa, sino que tratándose ya de una serie larga, ¿no? Recuerden que esto tiene prácticamente más de 15 años, ¿no? Tiene más de 15 años. Entonces sugieren no trabajar con esta variación lineal, sino una variación logarítmica, ¿no? O trabajar con el logaritmo. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí como un borrador. Yo digo que aquí es igual el logaritmo, ¿no? Del índice de precios de un día, ¿ok? Entre el índice de precios del día anterior, ¿no? Nada más, ¿no? Y está, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso se está realizando un cálculo, ¿no? Que una vez que opera hacia abajo, estamos considerando la variación sujeta a una tendencia de largo plazo, ¿no? Son métodos estadísticos, ¿no? Nos quedamos aquí. Al final, estas columnas FG son las variaciones diarias. Las variaciones diarias en los precios, ¿ya? O en el índice de precios, porque son paquetes, en el índice de precios.
¿no? La variación diaria es en el índice de precios. Y es sobre esta variación diaria en los índices de precios que son los retornos o los rendimientos, ¿ya? La rentabilidad solamente por efecto de la variación del precio, ¿no? Expresado en índices, es la que vamos a considerar para determinar el beta, ¿ya? Eh, Vean, si tomamos en cuenta, vamos a subir esto, aquí, ¿no? Acá está el gráfico de los índices, ¿no? Y ustedes pueden ver en este gráfico que está a la derecha sobre los índices, la razón por la cual mencionamos, digamos, que el beta es un riesgo sistemático porque son patrones de comportamiento casi similar. Y solamente lo que vamos a tratar de medir es la desviación de uno con otro. Sistemático, ¿por qué? Porque cuando uno está subiendo, el otro también, cuando el mercado está subiendo, el índice también de ese producto o sector también está subiendo. Cuando el índice del mercado o el índice general está bajando, el del sector o del producto también está bajando. ¿Ok? El beta lo que nos va a medir es esa sensibilidad. Si la del mercado está subiendo, si la del mercado está subiendo, si la del mercado, el índice de mercado está subiendo, hay que ver qué pasa con la del producto. ¿Sube más que la del mercado o sube menos? ¿Ok? Igual, cuando el índice de mercado está cayendo, hay que ver si ese índice del producto o del sector que también está cayendo más o está cayendo menos. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a acercarnos el cálculo del beta. ¿Ya? El método apropiado, como lo escribí ayer en la pizarra, es igual a la covarianza, ¿no? A la covarianza de 7, yo escribí creo, los términos X aquí y acá, ¿no? ¿Ya? La covarianza de XY, ¿no? O sea, la covarianza de estas variaciones diarias, la covarianza de XY, ¿ok? Pero X lo puse como mercado, ¿no? X lo puse como mercado. Vamos a variar, ¿ya? Y aquí y el X acá. Porque en este caso el mercado es el índice general de la bolsa. ¿Ya? Este es el mercado. ¿Ya? Y este es el sector. Entonces queremos ver la covarianza de XY de estas variaciones entre la varianza del mercado, ¿no? Entre la varianza de X. ¿Ya? Y aquí está el cálculo. ¿Ya? Aquí está el cálculo. ¿Ya? Entonces estamos calculando de que el beta es igual a la covarianza, ¿no? De XY, ¿no? Entre la varianza de X, la varianza del mercado. ¿Ya? En este caso la varianza de X es el índice general. ¿Ya? Entonces calculamos acá primero la covarianza. Acá está calculada la covarianza poblacional, ¿ya? Y toman las dos columnas, ¿no? Hasta el final. ¿Ya? La covarianza. ¿Ya? Y tenemos la varianza. ¿Ya? La varianza varianza de X, que es el mercado. Sacamos la diferencia en términos de división y nos da en este caso 1.17. ¿Ya? En este caso, el que está aquí abajo, tenemos acá
los datos, ¿no? La dispersión de los datos. En el eje de las X, vamos a colocar o vamos a considerar acá la variación diaria del mercado. ¿Ya? La variación diaria del mercado. ¿Cuál es la variación diaria del mercado? En este caso, la bolsa de valores. Y en el eje de la Y, la variación diaria del sector que queremos analizar, que pertenece al mercado también, ¿no? O también de la empresa de manera muy individual, si quisiéramos, ¿no? Entonces, cada punto que está aquí, ¿no? Es un XY, ¿no? Donde X es el mercado, Y es el sector que estamos analizando. Es un par ordenado prácticamente, ¿no? Es un par ordenado, XY. Y tenemos tanto pares ordenados como data tenemos acá y por lo tanto ubicados acá en los puntos, ¿ya? En los puntos, ¿no? Entonces, entonces se genera este universo de puntos y podemos también intentar hacer una suerte de regresión. Una suerte de regresión aquí. Voy a hacerlo acá al costado, que acá no aparece. No aparece. Y colocamos datos, lo que ya sabemos, mucho de ello. Análisis de datos. Digo entonces regresión. Aceptar. ¿Ya? Rango de el rango de Y. El rango de Y, es la variación de del, de los rendimientos de agrarios. Acá está, lo voy a colocar aquí, esto hasta el final, ¿no? Hasta el final. ¿Dónde se me fue? ¿Dónde se me fue? De nuevo, no, de nuevo. Acá arribita estaba la ventanita. Pero vamos a volverlo a hacer, a sombrear. La variable de Y. Listo. Ok. El rango de X es el mercado. El rango de X es el mercado. Bueno, en este caso no va con rótulos. El rango de salida, que figura al costado de la gráfica. ¿Ya? Vamos a ver qué cosa me da. Aceptamos. ¿Ya? Espero que hayan... Esta parte ustedes sí la manejan, ¿ok? Estimar realmente una regresión lineal, ¿no? Como a través del método de mínimos cuadrados ordinario, ¿no? ¿Alguien podría darme la idea de qué cosa estoy estimando aquí? Vamos, chicos, alguien que quiera ayudar a interpretar qué cosa hemos calculado aquí. Esteban, ¿tienes idea qué cosa hemos calculado acá? Al haber hecho la regresión.
¿Tienes idea, Esteban? El beta. ¿Dónde está el beta? ¿Tienes problema con tu micrófono? Ok, pues hemos calculado el beta, ¿no? ¿Ok? Y el beta está acá, pues, ¿no? Para aquellos que no recuerdan, acá está el beta. 1.1754, ¿no? Y acá está, ¿de acuerdo? El beta por el método de la covarianza y el beta por el método de la regresión, ¿no? Y en este caso, ¿cuál será la interpretación final, no? Si el beta es igual a 1, ¿no? Si el beta es mayor que la unidad, o el beta es menor que la unidad, ¿no? En principio, lo que esperamos es un valor positivo, pero nos da estas tres posibilidades, ¿no? De frente, ¿qué podría interpretarse como un beta mayor a la unidad? Que es los rendimientos del sector agrícola son más sensibles que la del mercado o son menos sensibles que la del mercado. ¿Qué opinaría César? En este caso, con un valor de beta mayor a 1, se puede decir que el activo es más volátil que el mercado. Que es más sensible, más volátil que la del mercado, ¿no? ¿No? ¿Tiene un impacto positivo el hecho de que sea mayor a 1 por el coeficiente? Tiene un impacto, incluso si fuera menor que 1, también el impacto sería positivo, ¿no? O sea que van en el mismo sentido, ¿no? Como vemos acá el gráfico, ¿no? Van en el mismo sentido. ¿No? Solamente que en el caso que supere igual a la unidad, como en el caso de 1.17, ¿no? Nos está dando a entender de que, por decir si, si los precios en el mercado, o sea, el índice general de precios, ¿no? Se incrementa en 10%, entonces esperaríamos, condicional, que el promedio de el precio de los bienes agrícolas se incrementen en 1.17 más, ¿no? En 1.17 más. ¿Ya? ¿Qué significa 1.17 más? En 11.75%. ¿Ya? Si los precios del mercado se incrementan en 10%, entonces los precios de los bienes agrícolas se incrementarían en promedio en 11.17 más. Si el beta fuera 2, si el beta fuera 2, por ejemplo, beta igual a 2, por digo, es mayor que 1, beta 2, entonces lo que esperaríamos de que, oye, los precios en el mercado están subiendo en 10%. Si los precios del mercado están subiendo en 10%, entonces esperaremos que los precios de los bienes agrícolas se van a incrementar en 20%, el doble. ¿Ya? El doble. Y por lo tanto, en los términos como lo mencionó César, ¿no? Entonces, los precios de este sector, en este caso agrícola, o los activos agrícolas, son más volátiles que la del mercado. O sea, los cambios son más volátiles. Si sube el precio de mercado, entonces el precio de estos activos agrícolas sube más, se dispara más, son más volátiles. Si el precio de los bienes agrícolas, el precio del mercado cae, ¿no? En 10%,
entonces también los precios de los bienes agrícolas también van a caer, ¿ok? Y van a caer un poco más. Van a caer un poco más. Si caen en 10% los precios agrícolas, si caen en 10% los precios del mercado, entonces los precios de los bienes agrícolas van a caer en promedio, ¿no?, en 11.75%. Si el índice de precio del mercado cae en 20%, entonces el promedio de los bienes agrícolas va a caer en 40%, el doble. Eso si el beta fuera 2. ¿Ya? Entonces, cuando un beta es mayor que la unidad, implica realmente sensibilidad, volatilidad, ¿no? Y cuanto más grande, es mucho más volátil. ¿Ya? En el caso que el beta sea menor que la unidad, que este no es el caso, 0.5, menor que la unidad, ¿no? ¿Ya? En este caso estamos hablando de que el activo, en este caso de análisis, en este caso de los precios de los bienes agrícolas, ¿okay?, son menos sensibles, menos volátiles. Va a cambiar igualitamente, no se va a quedar constante, va a cambiar, pero son menos volátiles, ¿no? O sea, si el de mercado sube en 10%, si el índice de mercado sube en 10%, lo que esperaríamos es que el de los activos agrícolas, el precio de los activos agrícolas, ¿no?, también suban, pero no en 10%, sino suban solamente en la mitad, en 5%, ¿no? 0.5 es la mitad de la unidad, ¿no? Suben la mitad, 5%, ¿no? Si los precios de los bienes agrícolas o los precios del mercado a través del índice general, los precios del mercado, el referente de mercado, caen 10%, el valor de estos activos agrícolas a través de su precio también va a caer, pero no va a caer 10%, sino va a caer nomás en 5% de la mitad, ¿ya? Y ese es el beta que nos da el referente, justamente ese grado de volatilidad, digamos, o sensibilidad, ¿no? Y que por lo tanto es un indicador importante de riesgo, ¿no?, del riesgo sistemático. Es riesgo. Un activo es muy riesgoso cuando mayor es su beta, ¿ya? Y así es como obtenemos el beta, ¿ya? Y una vez que tengamos el beta, entonces, bueno, este está con los retornos anuales promedio. Una vez que tengamos el beta, entonces calculamos entonces el costo de oportunidad, ¿no? El COP. Tratándose de, como le mencioné ayer, de productos que se transan, se intercambian en el mercado interno, se producen y se intercambian en el mercado interno, entonces, salvo que sea una economía muy globalizada, Perú, ¿no?, entonces tenemos que seguir tomando los referentes locales o nacionales, ¿no? Recuerden, para calcular el COP de una inversión es igual al rendimiento libre de riesgo, ¿no?, al rendimiento libre de riesgo más el beta, ¿no?, por el spread del mercado, ¿no?, más el riesgo país, ¿ya? Entonces, acá está el rendimiento libre de riesgo, que en este caso es el promedio de los bonos acá Perú, ¿no? El referente se tomó a 30 años por una serie larga, ¿no? Otros toman nomás a 10 años, ¿ya? Son los rendimientos de los bonos del Tesoro o los bonos soberanos Perú, ¿ya? Después tenemos el rendimiento de mercado, ¿ya? Ese rendimiento de mercado, que también es el promedio, el rendimiento promedio de la bolsa de valores, ¿ya? El beta calculado y el riesgo país.
¿ya? Y el riesgo país. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un dato, el rendimiento libre de riesgos, un dato porque son los rendimientos de los bonos del tesoro, promedio a 30 años, el rendimiento de mercado, ¿ok? En este caso acá creo que se sacó el promedio M76, acá se sacó el promedio, ¿ya? Se sacó el promedio de mercado, porque tenemos los rendimientos de mercado de la bolsa, ¿ya? El, el beta, que ha sido calculado, 1.17, y el riesgo país para ese periodo de tiempo que se estaba analizando, 2.15%, que es el promedio quincenal de los últimos, el promedio de los últimos 15 años, ¿no? Y es lo que se lograba con digamos, un costo de oportunidad para el sector agrícola, ¿no? Es un dato que fue presentado justamente para el Banco Agropecuario por el interés de ellos de obtener un argumento. Ellos consideraban siempre un 30%, ¿no? Y el cálculo más o menos se aproxima, ¿no? Para argumentar su referente en el Banco Agropecuario del 30%, ¿no? Eso. En el caso de los productos, perdón, de las inversiones, ¿no? En un mundo global, o sea, hacia afuera o que viene del extranjero hacia el país, entonces los referentes habíamos mencionado que ya no son los bonos del Tesoro de Perú, sino son los bonos del Tesoro norteamericano, ¿ok? Y en el del rendimiento de mercado es el Standard & Poor's, es el referente, ¿ok? Es el referente, ¿ya? El rendimiento libre de riesgo, que son los bonos del Tesoro, ¿no? Se siguen considerando aún que son los títulos de riesgo, no, algunos autores hablan de riesgo nulo, ¿no? Pero es el riesgo más bajo que puede darse. Eh, eh, y el riesgo está dado sobre todo porque la capacidad financiera del Estado norteamericano en financiar siempre el pago de los intereses. Es decir, el Estado norteamericano cumple con el pago de los intereses de esos bonos, ¿no? A pesar de su variabilidad en el mercado, ¿no? A pesar de su variabilidad en el mercado, ¿no? Hoy día los rendimientos son altos, el precio de los bonos actualmente está muy, muy bajos, pero todos los años el gobierno de los Estados Unidos se pelea con el Congreso para conseguir el presupuesto para cumplir con las obligaciones financieras de los bonos. Y siempre hasta ahora se cumple, ¿no? Se cumple, ¿no? Y el rendimiento de mercado se toma en cuenta el Standard & Poor's, ¿ok? El Standard & Poor's. ¿Y por qué el rendimiento de mercado se toma el Standard & Poor's? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Vamos a tener, acá ya está la fórmula para salir de esto, ¿ya? Acá está la fórmula, que la escribimos también en la pizarra, y obtenemos el COP, ¿ya? ¿Ya? O sea, no es un dato casi nomás que sale del sombrero, hay que calcularlo. Vamos a presentar solamente presentar los datos. Para los que ya lo han visitado va a ser algo
fácil de ubicarlo, en una hoja nueva de buscador, en una nueva hoja del buscador. Entramos al Damodara, ¿no? Es una base de datos muy, muy interesante. Complex Damodara. ¿No? Y entramos aquí al data de Damodara, data. Datos, ¿no? Corrientes. Buscamos aquí el riesgo, ¿no? Y tasa de descuento, riesgo, ¿no? Digo cuando entro acá. O sea, y aquí podemos ingresar a los retornos históricos de los valores, ¿ya? Acciones y bonos y letras del Tesoro de los Estados Unidos. Vamos a mejor a bajarlo. Acá, vamos a abrir acá nomás. Los datos. ¿Ya? Entonces aquí está, en esta columna, desde el año, son los datos anuales, desde el año 1928, o sea, el siglo pasado, está hasta el 2024. ¿Ya? Hasta el 2024. Destaca los bonos del Tesoro, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, ¿ya? La pregunta es acá, ¿por qué para calcular el costo de oportunidad de capital en las inversiones globalizadas se utiliza el Standard & Poor's? ¿No? Acá están sus variaciones anuales, ¿no? Voy a volverlo a bajar, pero en el Excel, ¿ya? Y voy a volverlo a presentar. Mm. Mm. Bien. Aquí está entonces los datos que se utiliza de esta fuente o de otra fuente se utiliza para calcular el beta en inversiones globales. Y mi consulta es, ¿por qué utilizamos los bonos del tesoro? Los bonos del tesoro, recuerden que los bonos del tesoro que en la columna E, los bonos del tesoro, ya mencioné que se consideran porque son aún aceptados como los rendimientos de bajísimo riesgo, ¿no? O como hay autores que mencionan de riesgo cero, ¿no? Pero es de bajísimo riesgo, ¿no? Y como rendimiento de mercado consideran el Standard & Poor's. Consideran el Standard & Poor's. ¿Por qué consideran el Standard & Poor's?
Mercedes, ¿tienes idea? Sí, profesor. En Perú lo utilizamos porque es un global y representativo. Bueno, un global también puede ser Nasdaq. Un global puede ser el IBEX de Europa. Pero el SP, lo que pasa es que lo utilizan en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hay varios índices. El Standard & Poor's es uno de ellos. Mm. Vamos a ver si ingresamos. ¿Alguien que quiera participar? ¿Por qué se utiliza el Standard & Poor's? Adrián, ¿tú sabes por qué se utiliza el Standard & Poor's? Profesor, buenas tardes. ¿Se refiere a por qué se utiliza el Standard & Poor's para hallar el beta apalancado? Sí, sí. Ok. Es que el índice de Standard & Poor's se utiliza comúnmente para hallar este beta porque representa un mercado de referencia, ¿no? Ya que este beta mediría la sensibilidad de los rendimientos de un activo. ¿Y por qué no el Dow Jones, por ejemplo? Bueno, es que el S&P cuenta con las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, que representarían el 80% de la capitalización bursátil de Estados Unidos. No, bueno, también el Dow Jones son las empresas más grandes, ¿sí? ¿No? Incluso las más antiguas. ¿Ok? Pero es correcto lo que mencionas, Adrián. ¿Ya? Es correcto. Disculpe, no sé dónde, en qué pantalla estoy yo colocado ahora. Porque estoy saltando de una pantalla a otra pantalla. Bueno, primero aquí, a lo mejor vamos al Meet, ¿no? Bien. Ok, estoy en la página principal del Meet, ¿no? Porque ya estoy medio... Bueno, no está compartiendo pantalla, profesor. Ah, ya, gracias. Solamente lo ¿Ya? veo. Porque son en este caso el Standard & Poor's 500, porque también hay 200. O sea, el Standard & Poor's 500, porque son las 500 acciones o títulos, ¿no? Obviamente de las empresas, las 500 acciones más líquidas, ¿ya? Más líquidas. Definitivamente son 500 grandes empresas, ¿ok? Y que no todas son de Estados Unidos, pero son las 500 que cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿ya? Cotizan en la bolsa de Nueva York y que son las más líquidas. Líquidas implican justamente que se negocia continuamente, no todos los días, sino cada minuto, cada segundo incluso. Se compran y se venden, se compran y se venden.
se compran y se venden. Entonces, cuanto más líquida sea, ¿no? Más líquidas sean estos títulos, ¿no? Entonces, eso ayuda a formar precios de mercado, ¿no? Eso ayuda a formar precios de mercado, ¿no? Si, y esto lo revisan cada mes, cada el último viernes de cada mes. Si la empresa que estaba en el mes anterior estaba en la fila 501, no ingresa, su título no entra al promedio, ¿no? Pero pasado un mes y la que estaba antes en 501 se volvió más líquida, empezó a negociar más, mucho más, más negociación. Entonces va a entrar a la lista de las 500 y el que estaba en la cola sale. O sea, van actualizando ese indicador, ¿no? Por el criterio de liquidez. Es lo fundamental, ¿no? Ese es clave, ¿no? Y eso también es lo que se busca acá, digamos, en la bolsa de valores. Bien. Entonces, con estos criterios, le voy a pedir que, por ejemplo, calcúleme el beta de la empresa, calcúleme el beta de la empresa de Alicor en el Perú, ¿ok? El beta de la empresa de Alicor en el Perú, considerando los datos de los últimos 2 años. Nada más, ¿ya? Referencias, ¿ya? Déjenme salir de algunas cosas que están estorbando. Referencia. Para el cálculo de los rendimientos diarios de Alicor. La referencia, entonces, tomen, eso lo pueden hacer realmente en 15 minutos, eso creo, ¿eh? Tomen como referencia, o sea, voy a marcar como referencia, o sea, si me siguen ahí, eso no es, ¿ah? Eso no es solamente que estoy, si me siguen, si estoy compartiendo y me están viendo, la Bolsa de Valores de Lima, ¿ya? La Bolsa de Valores de Lima, no sé por qué no carga ahora. Antes estaba cargando. Qué lástima. Pero ustedes pueden bajar, pueden levantar la información de la Bolsa de Valores de Lima, de su máquina. Sí, profe, sí está cargando. Sí, o sea.
segundito, ¿ah? Vamos a ver. No, acá no. Si pueden ir avanzando, no, lo tengo ya nada más en la memoria. En la memoria, entonces bajen la información, busquen donde está, si están en la página principal de la bolsa, donde está el listado de las empresas, ¿no? El listado de las empresas, y en el listado de las empresas busquen Alicor, busquen Alicor. A ver. Bien, en Alicor, si están ahí, le va a salir la gráfica de las cotizaciones de Alicor.